Muy buenos días, hermanas y hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestro culto dominical de hoy, domingo 24 de octubre de 2021. Para la Iglesia Metodista del Redentor es un gusto recibirles a ustedes, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. El tema de nuestro culto de hoy es el sacerdocio de todos los creyentes. A continuación tendremos la oración de invocación a cargo de nuestro pastor, el reverendo Rafael Sáenz. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Damos gracias a Dios por la bendición en esta mañana de estar llegando hasta sus hogares. Vamos a estar abriendo la palabra de Dios en el Salmo 90, del 1 al 2. Agradecemos a Dios por la vida de nuestra hermana Nuria Aguilar, quien hoy nos está presidiendo en el culto. Leemos en el Salmo 90 los versículos 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aleluya. Gracias, oh Dios, te damos en esta mañana, oh Dios. Levantamos nuestras manos en acción de gracias, en gratitud, oh Dios. Hay gozo en nuestro corazón, oh Dios. Hay alegría, oh Dios. Sí, hay alegría, Señor. Esa es la palabra que sale de nuestro ser. Alegría a pesar de las situaciones que estén pasando, Señor, a nuestro alrededor.
y en esta mañana, oh Dios, estamos dándote la honra, la gloria y la alabanza como solo tú la mereces, oh Dios, invocando la presencia de tu Santo Espíritu aquí entre nosotros, oh Dios, en cada uno de los hogares donde estamos llegando en este momento, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y nuestro amado Redentor, para honra y gloria tuya, Señor. Aleluya, Señor. Gracias porque eres bueno. El llamado a la adoración es un espacio muy especial porque por medio de él podemos derramar nuestro corazón en gratitud al Señor por todas sus bondades y maravillas a nuestro favor. Le invito a que escuchemos juntos el himno congregacional Maravilloso es el gran amor de Dios, y les ruego que por favor nos dispongamos a experimentar ese gran amor de Dios hacia nosotros.
avisos de nuestra congregación son los siguientes. Les invitamos a que nos acompañen en las actividades semanales de nuestra congregación. Estas se estarán presentando aquí en la pantalla. Los lunes tendremos nuestro momento de reflexión a las 7 de la mañana. Los martes, el estudio bíblico en línea a las 7 de la noche. Los miércoles, la enseñanza sobre la oración a las 7 de la mañana. Los días jueves, el grupo Ágape en línea a las 7:30 p.m. Los viernes tendremos nuestra lectura de la palabra a las 7 de la mañana. Los sábados estará la reunión de jóvenes en línea a las 7 de la noche cada 15 días. Si usted desea más información sobre estas actividades, puede llamar a las oficinas de la iglesia al número 2222-0360 o bien al celular de nuestro pastor al 8302-0470. De lunes a viernes en horas de oficina de 8 a 4 de la tarde. Además, también se les invita para que nos acompañen en nuestro culto virtual el 31 de octubre, que celebraremos un acontecimiento muy importante como fue y sigue siendo la Reforma Protestante. Este será transmitido a las 10:30 por este mismo canal. Si usted aún no se ha suscrito a este canal, le invitamos a hacerlo dándole clic al icono del botón de suscripción y sobre el icono de la campanita. Somos una comunidad que nos amamos mucho. Por eso es de mucha alegría compartir un ratito en el live chat durante el postludio. Le invitamos a participar para poder saludarnos los unos a los otros. A continuación tendremos la gotita de sabiduría a cargo del hermano Alejandro Chan y posteriormente la oración pastoral la hará nuestro pastor. Hola, muy buen día. Que el Señor continúe bendiciéndoles a ustedes y a sus familias. Ustedes se han dado cuenta que uno tarda en abrir un periódico o en encender un noticiero en el radio o en la televisión y empieza uno a darse cuenta cómo fluyen las malas noticias, las situaciones tristes que acontecen día a día en el mundo. El mismo Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Bueno, terminó diciendo, pero confíen, porque ya yo he vencido al mundo. También el mismo Jesús dijo que pobres siempre habrá entre nosotros. Y también a que los creyentes en todo nuestro accionar tendremos luchas, dificultades, obstáculos que vencer. En ese sentido es que nosotros los creyentes necesitamos hacer el contrapeso y necesitamos ir a fortalecer el ánimo de los otros creyentes. Es decir, hay motivos de sobra para que los creyentes estemos desanimados, estemos apagados, estemos tristes. Pero una de las funciones importantes es que nosotros, entre nosotros mismos, los hijos de Dios, podamos animarnos y estimularnos mutuamente. Es así como, por ejemplo, ustedes ven la maravilla de lo que ha sido el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, por ejemplo, desde la cárcel, desde situaciones muy injustas y muy tristes, encarcelado sin ningún buen motivo, él desde ahí escribía cartas con el objetivo también de animar a los demás creyentes. Así también lo hizo en la carta que le envió a los creyentes en Tesalónica, en el capítulo 1 de Tesalonicenses 5:11, Pablo les dice a los creyentes: anímense y edifíquense. También en unos versículos antes, en el 4:18, les vuelve a decir la misma frase: anímense, por favor, anímense unos a otros. Y después también en el versículo 5:14, les vuelve a decir lo mismo, le dice: animen a los que están desanimados,
hay razones para estar desanimados a veces, ¿verdad? Si bien es cierto, nosotros hemos venido a Cristo y recibido su salvación, también a veces toda la parte de nuestra psicología y el mundo emocional y sentimental de nosotros también puede afectarnos y golpearnos fuertemente. Por eso es tan importante que seamos como un equipo. Ustedes han visto un equipo. Si un jugador hace un gol, llegan casi todos a abrazarlo, a felicitarlo. A veces, cuando el gol es muy significativo, hasta se le tiran encima a todos, y eso a mí me preocupa mucho, ¿verdad? Son un montón de compañeros y el que hizo el gol está en el puro fondo y uno dice, ¿qué le estará pasando a este pobre? Pero bueno, el punto es que están tratando de animarse. Eso es fundamental en la vida de la iglesia. Eso es fundamental para fortalecer nuestro trabajo en el reino de Dios. Continuamente estar dando palabras de ánimo y de estímulo. Qué bien que hiciste eso. ¿Cómo te salió de bien aquello que hiciste? Continúa así, continúa así. Es un buen camino. Vas muy bien. Nos alegra muchísimo. Nos bendices mucho con esos que haces, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces es fundamental que no nos dejemos caer, que nos mantengamos estimulándonos para mantenernos a flote y que nadie se caiga y que nadie se hunda. Conviértase usted, convirtámonos todos los creyentes en animadores profesionales. Todo para la honra y gloria de nuestro Señor, y que el Señor siga guardando su vida. Leemos en la palabra del Señor para este momento de oración por cada uno de nuestros hermanos en el Salmo 92, el versículo 10 y 11. Oigan qué lindo lo que la palabra de Dios nos dice. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Aumentarás mis fuerzas, seré ungido, mirarán mis oídos, oirán mis oídos, mirarán mis ojos. Padre, en el nombre de Jesús, estas son palabras de un ser humano, oh Dios, en el cual necesita, Señor, en este momento revitalizar su vida, oh Dios. Y en el nombre de Jesús, oh Dios, en esta mañana, Señor, teniendo una plena certidumbre de fe de que tú escuchas la oración del justo, en esta mañana, oh Dios, llegamos en acción de gracias ante tu presencia, oh Dios, con regocijo, una vez más con gozo, Señor, con alegría, sabiendo y entendiendo, oh Dios, que tú escuchas a tus hijos, a todos sin excepción. Gracias, Señor, porque tu misericordia, Señor, está a disposición de cada uno de nosotros sin medida, oh Dios. Gracias, oh Dios, porque como dice aquí el corito, tu gozo sin medida Él me da. Y gracias, oh Dios, porque a pesar de las diferentes situaciones que estemos atravesando en diferentes contextos, oh Dios, familiares, en esta mañana, oh Dios, al leer tu escritura, tu palabra, nos dice que tú aumentarás nuestras fuerzas como la del búfalo, que seremos ungidos con aceite fresco. Lo necesitamos, oh Dios, esa unción fresca de hoy, Señor, de tu Santo Espíritu, oh Dios, en el poder de la fuerza de tu Santo Espíritu, oh Dios, sobre nuestra vida, oh Dios. Sea, oh Dios, una realidad, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, que se hagan milagros, que se hagan señales, prodigios, por el nombre y en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y nuestro amado Redentor, para tu gloria y para tu honra, oh Dios, para gloria tuya, Señor. Gracias por cada hermana
por cada hermano de nuestra iglesia, oh Dios. Levantamos nuestras manos, oh Dios, en señal de dependencia de ti, Señor. Te necesitamos, oh Dios. Bendice a cada uno de los hermanos adultos mayores de nuestra congregación, oh Dios. Protégelos, oh Dios. Cuídalos, oh Dios. Guíalos, oh Dios. Cada paso que dan ahí en lo interno de su casa, Señor. Cada tratamiento médico, oh Dios, en el nombre de Jesús. Que la fe no decaiga, oh Dios. Que cada día aumente y que esas fuerzas, oh Dios, de búfalo sean una realidad sobre cada uno de nuestros hermanos y hermanas en este día. Oramos por nuestros hermanos jóvenes adultos, por los jóvenes, oh Dios, por los preadolescentes, por los adolescentes, por los niños, las niñas, oh Dios. Cada persona, oh Dios, en el nombre de Jesús, a la cual este momento, Señor, está escuchando, está viendo este video, en el nombre de Jesús, que tu gloria, oh Dios, sea sobre cada uno de ellos, para honra y gloria tuya, Señor. Aleluya. Amén. Ofrezcamos nuestros diezmos y ofrendas mientras entonamos juntos la canción Amarte siempre a ti, Señor. Solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar. Ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar,
Señor y no mirar atrás. Oremos por las ofrendas. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, Padre de la Gloria, nos acercamos a ti con corazón agradecido en esta mañana para entregarte nuestras ofrendas y nuestros diezmos, fruto del trabajo y del esfuerzo que los hombres hacemos, pero que con la ayuda tuya, Señor, lo podemos lograr. Te damos un poquito de lo mucho que tú nos das cada día y pedimos sabiduría tuya, Señor, para que las personas que administran estos dineros lo hagan en forma correcta, en forma honrada, en forma sabia y sepan distribuir esta riqueza, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, Señor, para el beneficio de nuestra iglesia y de las personas que la componen en nuestra sociedad. Gracias te damos por ella, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Seguidamente escucharemos a nuestra hermana Joana Salazar, quien tendrá un espacio dedicado a los niños. Así que, chicos, les pedimos a todos los que nos están acompañando estar en silencio y prestar mucha atención a lo que nos trae Joana en esta mañana. Así que escuchémosla con mucho entusiasmo. Hola chicos y chicas, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy contenta de estar en esta mañana compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Hoy estaremos estudiando el pasaje en Primera de Pedro, pero antes me gustaría que viéramos juntos la historia de Pedro. ¡Vamos a verla! Una mañana bastante soleada, Jesús caminaba junto al mar. Y viendo a Simón en un barco pesquero le dijo: «Ven y sígueme, yo te haré pescador de hombres». Enseguida bajó del barco y atendió al llamado que Jesús le hacía. Y aunque Simón tenía bastantes errores, Jesús no se quedó viendo lo malo de él, sino que visualizó un cambio y un líder muy importante para predicar la palabra de Dios. De hecho, ya no se llamaría más Simón. Su nombre ahora sería Pedro. Jesús lo alentaba a que continuara esforzándose y que se convirtiera en esa roca, firme y fuerte para dar testimonio. Pedro, con la guía de Jesús, se convirtió en uno de los más poderosos predicadores del Evangelio, pues la misión que le asignó Jesús fue cuidar a todas las personas y hacer discípulos a todas las naciones. Tiempo después, Pedro inició su ministerio haciendo una célula en la casa de Cornelio con toda su familia. Y estando allí, vino la presencia del Espíritu Santo con un poder sobrenatural que llenó toda la casa de la presencia de Dios. Aunque al principio Pedro tuvo dudas en que Dios se fijara en personas que no hacían parte del pueblo judío, en una visión Dios le mostró que no llamara impuro a lo que Él ya había limpiado. De esta manera, Pedro predicó en esta casa y Dios lo llenó de su poder y amor, los cuales fueron pilares de la iglesia primitiva. Todo porque Pedro perseveró y obedeció. Qué bonita es la historia de Pedro, ¿verdad? Al igual que a él, Dios nos puede usar para su obra a cualquiera de nosotros. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, Pedro está hablando de aquellos que creen en Jesús. Él nos llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este pasaje
habla de nuestro llamado como cristianos a ser embajadores de la palabra de Dios y a vivir vidas que demuestren su bondad para que otros puedan ver y experimentar su gran amor. Somos personas escogidas por Dios para ser como Él, para ser diferentes. Hemos sido separados para ser santos. En el Antiguo Testamento, el pueblo no acudía directamente a Dios para hablar con Él, sino que debían de buscar a un sacerdote que sirviera de mensajero. Con la victoria de Cristo en la cruz, todo cambió. Ahora podemos entrar directamente a la presencia de Dios sin temor. Solo cuando vivimos realmente en Jesús podemos reflejar su bondad y su verdad. La identidad del creyente no está fundamentada en lo que hace, sino a dónde pertenece. Yo quiero pensar que mi cédula de identidad celestial no dice Joana Chef, sino que dice Joana, hija de Dios. El camino a Jesús no es a través de las grandes universidades o de los mejores poetas. Es a través de una colina antigua llamada Calvario. Eso no significa que no debamos de estudiar, sino que para realmente seguir a Dios debemos de entregar nuestro corazón y nuestras vidas. Dios usa a cualquier persona que realmente le ame y entregó su vida a Él. Desde el más pequeño hasta el más viejito, Dios tiene un propósito especial en ti y en mí. Él mira nuestro corazón. El apóstol Pedro era un hombre simple, sin preparación en las escuelas religiosas rabínicas. Era un pescador de Galilea. Cuando Jesús lo llamó y le dijo, sígueme, pudo afirmar que los que siguen a Jesús pueden hacerlo sin importar su nación, crianza, etnia, educación, etc. Todos podemos ser parte de la familia de Dios y ser usados por Él y convertirnos en la posesión especial de Dios. Así que ya saben, Dios nos invita a tener una vida nueva. Y si hemos abierto nuestro corazón a Cristo, debemos predicarle a los demás y vivir conforme Jesús nos enseñó. De todo corazón, espero que Dios te use grandemente y que tu vida sea de bendición. Un fuerte abrazo. ¡Feliz domingo! Despierta en la mañana, no sé qué aventura me espera cuando salgo por la puerta hoy. La vida es un regalo de Dios. Tomado de tu mano, nada me da temor. Venga lo que venga, listo estoy. Tú eres mi canción. Amor tan perfecto, poder tan inmenso, tus ojos siempre atentos en mí. Tu Dios es mi Padre, único, inigualable. Siempre, siempre tú conmigo estás. Siento tu amor en mí, tu luz me guiará hasta el fin. De todo mal me librarás. En mi casa, en el parque, en la escuela o en la calle, no existe lugar donde no me acompañes. Quiero que todos conozcan de tu amor. Cuando llega la noche y todos se van a la cama, quiero en mis sueños escuchar que tú me amas. Cada día darte adoración. Amor tan perfecto, poder tan inmenso, tus ojos siempre atentos en mí. Tu Dios es mi Padre, único, inigualable. Siempre, siempre
atentos en mí. Tú, Dios, eres mi Padre, único, inigualable. Siempre, siempre tú conmigo estás. Siento tu amor en mí, tu luz me guiará hasta el fin. De todo mal me librarás. Agradecemos mucho a nuestra hermana Joana por el espacio dedicado a los niños, un espacio que tanto niños como adultos esperamos con mucho entusiasmo. A continuación tendremos la lectura bíblica y la encontraremos en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, de los versículos 9 al 10. Les doy tiempo que busquen en sus Biblias para que leamos todos juntos. Dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Que Dios bendiga su palabra. Y escucharemos la proclamación de la palabra del Señor a cargo del reverendo Rafael Sáenz. Prestemos por favor mucha atención y aprendamos de la palabra. Estamos agradeciendo al Señor por los hermanos Alejandro, por la gotita de sabiduría, y a nuestra hermana Joana por el tiempito con los niños. Como también agradecer a los hermanos que ayudan en algunos detalles para poder montar estos dos actividades tan importantes para lo que es el culto dominical virtual. Estamos agradecidos con ellos. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Vamos a estar, la hermana Nuria leyó un versículo bíblico sumamente importante, en donde el contexto de ese versículo está en el Antiguo Testamento, y ahora vamos a estarnos refiriendo entonces un poquito a ese aspecto, hermanos. Estamos agradeciendo al Señor en esta mañana por la bendición de estar aquí, en este lugar, ahí en su casa, hermanos. Gracias al Señor porque el Señor nos ha estado acompañando, nos ha estado bendiciendo. El Señor Jesús está con nosotros siempre, hermanos. Damos gracias a Dios por encontrarnos juntos, por dar gloria, por dar honra a Cristo Jesús, por cuanto sus misericordias no se han acortado para cada uno de sus hijos, hermanos. Muchas gracias por su protección al Señor, por la provisión continua de manera incondicional hacia nuestro país, hermanos. Saludamos a cada uno de los que hoy se conectaron. De antemano, muchas gracias, estimados hermanos y amigos, tanto los que están dentro de nuestro territorio como los que están fuera de nuestra nación, hermanos. Les tenemos siempre en nuestros corazones, en nuestras oraciones, en nuestra mente, hermano. Cada vez que nos acordamos de cada uno de ustedes, Dios siga bendiciéndoles en todo momento, hermanos. Tratando de ir adentrándonos en el tema, hermanos, como les decía hace un ratito, hermanos, el contexto inmediato de 1 Pedro 2:9 se encuentra en el capítulo 19 del libro del Antiguo Testamento que se llama Éxodo. Ahí, hermanos, estaré compartiendo hoy, estaremos hablando de 5 contextos a los cuales nos remite el tema del sacerdocio universal, hermanos. De cada uno de los creyentes, hermanos, en Cristo Jesús, sí. El primer contexto, como les decía, está en Éxodo capítulo 19 de los versos 1 al 6. El tema que se propone hoy de predicación tiene su contexto inmediato, como les decía, en Éxodo 19.
Tan solo, hermanos, para ubicarnos un poquito ahí en Éxodo 19, solamente han pasado 3 meses de haber llegado el pueblo de Dios al monte Sinaí, hermanos. Sí, ahí han llegado hace 3 meses, posterior a un desarrollo de trabajo que tuvieron anteriormente por 430 años de esclavitud que habían pasado en Egipto, hermano, el pueblo de Dios. Allí sucedieron varios eventos, hermanos. Por ejemplo, evidencia que la primera parte por parte de Moisés estaba completa. Ya había guiado al pueblo hasta Egipto y ahora están al pie del monte Sinaí. Ahora seguiría la segunda parte, ya de parte de Dios, hermanos. Ya están a salvo, han sido rescatados, han sido redimidos, han sido salvos de la opresión, de la cautividad, de la esclavitud, y ahora el pueblo de Dios es un pueblo libre. El pueblo no se ha ganado nada, hermanos, de lo que hasta ahora han logrado. Todo lo ha hecho el Señor Todopoderoso, Jehová Dios de los ejércitos, hermanos. Así de sencillo. Lo segundo, hermanos, es que se trata que este es el encuentro directo y oficial entre Dios y su pueblo. Y esta vez es el pueblo libre, ese pueblo está redimido, está salvo en el territorio que Dios les ha dado. Como tercer punto, digámosle que en dicho encuentro que Dios tiene con Moisés, le da un mensaje sumamente importante. ¿De qué trata este mensaje? Bueno, acá lo tenemos. Es un mensaje muy corto, pero de suma relevancia, hermanos, por cuanto les va a anunciar y les va a definir su identidad, y que es lo más importante para cualquier persona. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Asimismo, ¿cuáles son sus implicaciones directas como pueblo escogido de Dios? Y vamos a leerlas. Éxodo 19, vamos a estar leyendo del verso 3 en adelante. Dice, el autor nos está narrando aquí en la historia. Dice, bueno, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y óigase bien lo que sigue diciendo en el próximo versículo. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este es el mensaje. Y entonces, según vemos, este mensaje lo debía dar Moisés a todo el pueblo. Por tanto, si notamos, de inmediato baja Moisés del monte Sinaí, convoca a los líderes para exponerle, luego el mensaje es compartido con todo el pueblo, y el pueblo de Dios respondió de la siguiente manera. Escuchen bien cómo responde el pueblo de Dios. Verso 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, imagínense ese escándalo de casi 3 millones de personas. Al unísono dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, todo eso lo haremos. Y entonces Moisés se fue otra vez para ante el Señor y le dice, Señor, el pueblo está listo, está diciendo que va a cumplir con todo lo que tú le has ordenado. Bueno, luego Moisés le lleva el Señor la respuesta del pueblo, como lo dijimos hace un ratito, y de seguido el Señor le dice a Moisés entonces ¿qué? Las debidas instrucciones
para que el pueblo se preparara para recibir y escuchar al Señor que les había protegido y que les había acompañado a través de sus 430 años en Egipto y durante el trayecto hasta donde están ahora. ¿Sí? Entonces, una vez que el pueblo se ha preparado y que ese pueblo ha seguido las debidas instrucciones, ¿qué sucede? Dios les da las reglas de juego de cómo esos sacerdotes, cómo ese pueblo se debe comportar, primero con Dios y luego con su semejante. Se trata de los 10 mandamientos. El acto tuvo tal impacto en las personas que las emociones llegaron a un nivel muy alto, al extremo que el pueblo mismo dijo a Moisés: mira, Moisés, es mejor que tú nos hables y no estar escuchando la voz de Dios. La voz de Dios de veras nos confronta, nos incomoda mucho, porque Él es tan santo y nosotros no llegamos a ese nivel todavía. Así es que después de la actividad dice que se levanta un altar de manera simbólica. ¿Para qué? Para evidenciar el pacto de Dios con todo el pueblo escogido, liberado, y ahora con las reglas de juego bien claras y en su propio territorio, con responsabilidades y con funciones ya muy puntuales. Ese es el primer contexto. El segundo contexto en la carta de 1 Pedro, hermanos, es muy importante. En esta carta de 1 Pedro tiene un contexto histórico y es muy oportuno hoy recordarlo. Debemos recordar que como pueblo de Dios y debido a su fe basada en Cristo Jesús, como discípulos de Cristo, son un pueblo distinto, por cuanto tienen unas normas de ética y de conducta tanto a nivel personal como familiar que son muy diferentes al resto del mundo. Entre otras conductas es que ahora no le dan culto al emperador, porque el único Señor y Salvador de ellos es Cristo, y no idolatran a nadie, y eso era considerado en aquellos años ser una persona antipatriota. Este pueblo de Dios despertaba entonces muchas sospechas, así como una creciente hostilidad. Por lo tanto, no solo se les perseguía al extremo que los gobernadores romanos terminaron dispersándolos por diferentes provincias del imperio. Debido a esta realidad, el apóstol Pedro, quien está en Roma, entendido en las luchas continuas que los discípulos de Cristo deben enfrentar, les escribe esta carta como una forma de exhortación, como una forma de decirles, como hermano en Cristo, en la fe, y como persona que también está sufriendo dicha situación. Absolutamente toda la primera carta nos remite a las vicisitudes que están enfrentando nuestros primeros hermanos en la fe del primer siglo. El contexto del siglo XVI es el contexto de la Reforma Protestante. Han pasado ya muchos siglos de los anteriores contextos, y en el siglo XVI de nuestra era está el tema del sacerdocio universal de cada uno de los creyentes. Y en dicho tiempo está la tendencia que es una sola persona humana o una institución era la única que tiene el pleno control y poder de todo en la vida del creyente en la tierra. Por consiguiente, dicha doctrina quita o anula al creyente de la posibilidad de que cada creyente está en la responsabilidad de ocuparse, de administrar aquella salvación tan grande que ha recibido de parte de Cristo, así como la de ayudar al otro a sobrellevar entre todos la fe de Cristo Jesús que ha dado a cada uno de nosotros, hermanos. Y una vez más, hermana y hermanos, es a la luz de las Sagradas Escrituras y con una lectura reflexionada y guiada en el poder del Espíritu Santo se evidencia que es únicamente Cristo el Señor quien mediante su único y absoluto y suficiente sacrificio en la cruz
ha sido suficiente para salvar al ser humano y rescatarlo y liberarlo de su vida pecaminosa, y ahora al estar en Cristo la persona es una nueva creación. Por tanto, las cosas viejas han pasado y ahora lo nuevo es lo que está por delante. Esto es única y exclusivamente mediante la fe, hermanos. Ahora, al estar el Espíritu Santo como eje central en la vida y en el quehacer de la persona, está en la plena libertad de practicar una fe basada en el sacrificio de Cristo en la cruz, en el poder de su resurrección, así como esa persona cuenta con las Sagradas Escrituras en su idioma. Eso le contribuye de manera que puede alimentar, puede nutrirse espiritualmente esa fe, y cada día mediante los medios de gracia, los cuales le facultan para llevar a cabo un sacerdocio conducido única y exclusivamente por Cristo Jesús y hacia Cristo Jesús. Podríamos, a manera de conclusión preliminar, decir que cada cristiano es responsable directo ante Dios de vivir su propia vida de salvación con los componentes antes indicados: el sacrificio y la resurrección de Cristo, una vida basada en el andar cotidiano en el Espíritu Santo, una práctica continua y sostenida de los medios de gracia como forma de su vida de discipulado. Eso es lo que Pablo nos está indicando entonces en Romanos 12:2. El cuarto contexto del movimiento, me estoy refiriendo entonces ahora al movimiento metodista del siglo XVIII. ¿Cómo se practicaba al inicio el sacerdocio universal de los creyentes en el movimiento metodista? Bueno, es sumamente interesantísimo, hermanos. Este movimiento tuvo su éxito en las sociedades de bandas, y estos se componían de grupos pequeños de no más 12 personas. Los 12 miembros de cada sociedad se reunían semanalmente por 1 hora y media y podían rendirse cuentas unos a otros, podían confesarse sus pecados, podían orar juntos, hacían preguntas unos a otros, por ejemplo, como las que están en este momento aquí, hermanos. Vean las preguntas. ¿Qué pecados conocidos has cometido desde nuestra última reunión? La segunda, ¿con qué tentaciones te has enfrentado? ¿Cómo fuiste liberado? ¿Has pensado, dicho o hecho cosa alguna que haya provocado en ti la duda de haber pecado? ¿Tienes algún secreto que deseas guardar para ti? Y es que Wesley decía que el propósito de reunirse en ese tipo de grupos es obedecer el mandato de Dios, que consiste en confesarse las ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seamos sanados, según Santiago 5:16. Es decir, que en vez de confesar sus pecados a otra persona, cada uno confiesa sus pecados a los demás sacerdotes presentes. Y Wesley decía, además, deme 100 predicadores que no le tengan miedo a nada, solamente al pecado, y que deseen solamente a Dios. Y a mí no me importa si son clérigos o laicos. Solamente ellos podrán sacudir las puertas del infierno y establecer el reino de los cielos en la tierra, hermanos. Este fue el comienzo de un movimiento en el cual es nuestro ADN histórico. Allí se desarrolló la doctrina del sacerdocio universal. Este movimiento ocasionó un antes y un después en la Inglaterra de la Revolución Industrial, hermanos, el cual años posteriores, hermanos, producto de su sana doctrina y el impacto positivo en una propuesta de santidad, llega, hermanos, a los Estados Unidos, crece, se desarrolla, y años posteriores llega a nuestra nación, hermanos, en 1917, hermanos. El quinto y último contexto, hermanos. Los contextos históricos anteriores nos llevan a preguntarnos, ¿cuál es nuestra actualidad?
Nuestra actualidad está ante un reto sumamente grande, hermanos, por cuanto hay un contexto en el cual se mueven muchas tendencias, hermanos. El tema famoso de la globalización se ha globalizado a extremos de una especulación financiera, hermanos, en beneficio de unos pocos y en detrimento de la mayoría de los habitantes del planeta, hermanos. Se ha globalizado sobre todo la violencia y sus métodos de agresión, hermanos, a las personas, a las instituciones, a los pueblos, hermanos, la aspiración inmediata al bienestar y al confort, hermanos, lo que genera necesidades constantemente insatisfechas, hermanos. En Costa Rica no todos satisfacen sus necesidades básicas, hermanos. Llevan a la gente a degradarse robando, hermanos, engañando y, si es necesario, hasta matando vidas de inocentes antes de nacer. E incluso hasta hay movimientos para legalizar una muerte digna, hermanos, entre comillas. Pero sin embargo, no se ha globalizado el pan para todos. No se ha globalizado el trabajo para todos, hermanos, los derechos humanos para todos, hermanos, la justicia para todos, la seguridad para todos, la sanidad para todos, hermanos, la educación para todos, un nivel de consumo mínimamente digno para todos, por lo menos, vivienda digna para todos, hermanos, el respeto a las diferencias que todos llevamos inscritos o inscritas en nuestros códigos genéticos y en formas de comportamiento que nos han transmitido nuestras culturas diferentes, hermanos. Este es, entre otras cosas, el crudo contexto que estamos atravesando en nuestro país y en muchos lugares del mundo, hermanos. El sacerdocio universal del creyente debe estar viendo formas de, aunque sea, involucrarse en pequeños esfuerzos a partir de su propia vida, hermanos. Esta revolución, hermanos, la podemos empezar desde los tiempos de nuestra oración que estamos haciendo, hermanos. ¿Cómo estamos con esos espacios de oración durante el día para dedicarnos a la lectura de las Sagradas Escrituras, para dedicarnos a la oración? ¿Cómo estamos con el tema del altar familiar? Son tan solo algunas preguntas puntuales necesarias, hermanos. ¿Por qué? Por cuanto los sacerdotes no pueden dar o no pueden hablar de transformación si primero no la experimentan. Y nosotros, hermanas y hermanos, como sacerdotes, estamos llamados a eso, a hacer diferencia en el mundo, hermanos, a no ser como el mundo, ni seguir los dictados del mundo, hermanos. La doctrina del sacerdocio universal del creyente, en resumen, lo que explica, óigase bien, es que cada creyente es un ministro de Jesucristo, o sea, es sal y es luz. En este mundo la sal da sabor, la sal sazona, conserva, y la luz pone en evidencia las tinieblas. La luz nos habla de testimonio consecuente, de testimonio congruente, de testimonio consistente y de testimonio sostenido, hermanos. Por tanto, toda persona que forma parte del pueblo de Dios es una persona que está dotada del poder de Dios. ¿Para qué? Para orar, para interceder, para servir. No hay diferencia en las posiciones, hermanos. Como familia del Señor en el universo, somos herederos de las promesas, tanto de las del Antiguo Testamento como las del Nuevo, hermanos. Los sacrificios que ahora ofrecemos son sacrificios espirituales y no de animales. Las bases las encuentro en las Sagradas Escrituras. Hoy nosotros como pastores lo que hacemos es ministrar la palabra, o sea, edificar al cuerpo de Cristo, hermanos. Podríamos concluir entonces, por consiguiente, que todas las personas que seguimos a Cristo estamos llamados a vernos a sí mismos como un ministro del Evangelio, hermanos. Todos estamos llamados a testificar, todos estamos llamados a ser de bendición para los demás,
Todos somos sacerdotes. Nuestros actos, nuestras obras, nuestras señales son indicadores puntuales de que Dios está en nosotros. Esas señales son evidentes ¿a dónde? En el hogar, en el colegio, en la escuela, en el kinder, en la universidad, en el trabajo que usted desarrolla cada día. Por lo tanto, cada seguidor o seguidora de Cristo está llamando todos los días de a un ministerio sagrado dentro del pueblo de Dios, a ofrecer sacrificios de alabanza, a ofrecer sacrificios de oración, de presentar a los demás, presentar a los demás delante de Dios, a edificar, a instruir, a perdonar, a animar y de toda manera bendecir a los demás hermanos. Pablo tuvo esta visión y él concluyó diciendo que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje de lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. 1 Corintios 14, 26. Es bueno terminar, hermanos y hermanas, entonces esta reflexión con aquel conocido himno que dice: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis pasos siempre guíe el impulso de tu amor, hermanos. Y el coro dice: lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies, sigue diciendo el himno, tan solo en pos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. El postulado, pues, del sacerdocio universal de los creyentes tiene significados, hermanos, de trascendencia a nivel de iglesia como cuerpo de Cristo, hermanos, pero también trasciende al nivel social, hermanos. Es bueno preguntarnos hoy: ¿cómo entonces estoy ejerciendo ese sacerdocio a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de la congregación y a nivel social, hermanos? Y preguntarme también: ¿a qué me está convocando el Señor en este tiempo histórico que me está correspondiendo vivir? ¿En qué nos estamos distrayendo y qué está generando que nos estemos desenfocando de estar cumpliendo la misión de Dios aquí y ahora entre cada uno de nosotros? Espero, hermanos, que esta reflexión sea el Espíritu Santo el que nos hable a cada uno de manera personal. Cada cristiano es un ministro de Cristo Jesús aquí en la tierra, hermanos. Dios bendiga sus vidas hoy y siempre, en el nombre del Señor. Sabemos que en este tiempo de pandemia, durante el año pasado hacia acá, todos hemos venido experimentando pruebas y dificultades, situaciones que nos cargan y situaciones que nos preocupan, no solo en nuestras familias y en nuestro entorno, sino alrededor del mundo. Pero debemos de recordar que en todas estas angustias no estamos solos, que siempre nos ayuda Jesús. Así que por este motivo les invito a que entonemos juntos con mucho fervor y con acción de gracias el himno congregacional En mis angustias me ayuda Jesús, seguido de la bendición pastoral a cargo del reverendo Sáenz. Fue un gusto estar con ustedes, hermanos. Dios les bendiga y les guarde siempre, y sigamos cuidándonos, siguiendo todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Muchas gracias.
Permítame concluir el culto de hoy con la lectura bíblica del apóstol Pablo en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 23. Dice la palabra del Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Oramos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, oh Dios, por el privilegio tan grande que nos das, entender y saber y conocer, y en el camino ir asimilando, Señor, de que soy o que somos cada uno de nosotros los hijos tuyos, ministros de un nuevo pacto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean sobre cada uno de mis hermanos y hermanas en este glorioso domingo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga su vida en este día de domingo junto con su familia. Un abrazo, hermanos, y que Dios bendiga sus vidas y que tengamos una semana bien linda para la honra y gloria del Señor.